Digan sus apellidos y nombres, por favor. Villafuerte. Rojas. Villafuerte. Arteaga. Sánchez Rosas. Cadenas. Flores. Ardales. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día vamos a tratar el tema de interpretación de los sueños. En este caso, nuestro grupo de debate está a favor de la interpretación de los sueños. Vamos a comenzar dando algunas definiciones y le doy la palabra a mi compañera Raquel. Ya. ¿Qué es el sueño? Es la vía regia hacia el conocimiento del inconsciente dentro de la vida anímica. Asimismo, es un proceso creativo y particular que expresa individualidad y es analizado en función del contexto de la persona y en función de sus asociaciones. Asimismo, es importante también hablar sobre el inconsciente, que es un sistema de impulsos reprimidos que no llegan a la conciencia pese a permanecer activos en el sujeto. Esto quiere decir que los contenidos reprimidos que se encuentran en el inconsciente aún tienen efectividad psíquica, ya que actúan mediante diversos mecanismos y, por último, los sueños y los actos fallidos son manifestaciones del inconsciente. Yo voy a hablar sobre lo que es la definición de interpretación de los sueños en sí. Según Freud, considera que esta interpretación de los sueños es el camino real para acceder al inconsciente. Para acceder a este inconsciente se da gracias a los siguientes factores. Primero, se manifiestan de forma encubierta o simbólica. El segundo es que los símbolos y mecanismos pueden ser descubiertos mediante la investigación psicoanalítica. Y el tercero es que la interpretación de los sueños es fundamental la distinción del contenido manifiesto y del contenido latente. De esto se parte a unas dos definiciones, las cuales son el contenido manifiesto, lo que viene a ser el relato del sueño en base del cual se hace la interpretación, y el contenido latente, que es aquella idea o aquellas ideas marcadas por el deseo, a los cuales va a llegar si se logra hacer la interpretación. Bien, ahora ustedes sus definiciones. Interpretación. Interpretación es un hecho en el que el contenido material que ha dado independientemente del intérprete sea comprendido o traducido en una nueva expresión, una forma de expresión. Y sobre los sueños, el sueño es un proceso mental involuntario en el que se produce una revaloración de informaciones almacenadas en la memoria, generalmente relacionadas con experiencias vividas por los soñantes los días o meses anteriores. La hermenéutica representa una teoría de la verdad y el método que expresa la manifestación del fenómeno interpretativo de periodicidad concreta y personal. Con todo, la práctica psicoanalítica de la interpretación ha sido objeto de diversas críticas. Entre ellas, la que ha alcanzado mayor notoriedad es la proveniente de la corriente epistemológica falsacionista, encabezada por Karl Popper, en su intento de deslinde entre ciencia y no ciencia señaló como criterio último de desembarcación la posibilidad de que una teoría ofrezca no ser refutada. Y justamente debido a que el psicoanálisis se basa en la interpretación, por ejemplo, de los sueños u otras formas inconscientes, y a que un acto interpretativo no puede ser refutado, el psicoanálisis no podría, según este autor, ser considerado una teoría científica. Segundo argumento, ¿verdad? Ese argumento, no la definición, ¿no? Para empezar con lo de subjetividad, bueno, la interpretación de los sueños en sí se logra mediante la asociación libre, en la cual es un acto verbal. Pero ¿cuál es la fuente de este acto verbal? Es el inconsciente. La vía regia, ¿cuál es? Los sueños, ¿verdad? En lo que voy a la subjetividad, en tanto método requisito fundamental para la interpretación de los sueños, tanto como analista y el analizado tienen que tener un CI mayor a lo normal, porque es necesario. ¿Para qué? Para tener capacidad de simbolismo y tener capacidad de análisis. Y de nuevo vuelta a lo subjetivo. Lo subjetivo de en cada tal como analista o como analizado, mayor capacidad de análisis, mayor CI,
va a tener mayor cabalidad y asertividad en su interpretación, en la que tenga el sueño. De que se escapa de la objetividad, se escapa de la objetividad, pero esta subjetividad tiene que ser controlada. Ahora, yo les menciono, si no es considerado ciencia, la práctica psicoterapéutica, psicoanalítica, bueno, la psicología en sí, ¿es solo ciencia o también es arte y técnica? Yo creo que serían los tres, ¿verdad? Ciencia, técnica y arte. Lo que sería ciencia vendría a ser el aspecto teórico, la base fundamental es el psicoanálisis, lo que ya conocemos, ¿no? Que es teoría de personalidad, etc. Bueno, la técnica sería la interpretación de los sueños. El arte quizás sería el sueño. ¿Qué más subjetivo y qué más intrapsíquico, expresión intrapsíquica te puede dar en nosotros que es el sueño? Como decía Freud, el sueño es un breve episodio de psicosis. ¿Por qué? Porque es atemporal y es inespacial. ¿A qué me refiero con esto? En los delirios y en los grados de psicosis, el delirio es externo, tiene causas externas, no, es totalmente intrínseco. La psicosis también son causas totalmente intrínsecas. Es igual con el sueño. Todas las causas del sueño son aspectos que se dan en base al contexto, no es que se dan días anteriores ni en lo que le sucede, lo que sucede en la tarde, no, sino se basa en la biografía, en el contexto sí, pero también se basa en la biografía del sujeto, tanto como en sus experiencias previas o como o lo que podríamos decir reflexiones de la infancia. En base a eso es lo que se hace la interpretación. En la subjetividad, como digo, en base al CI alto del analista como el del paciente, que puede tener capacidad de simbolismo, capacidad de análisis, capacidad de interpretación, en lo cual puede darse una interpretación del sueño más cabal, como se dijo anteriormente, de la psicología. Bueno, mis compañeros mencionaron temas relacionados con la categorización de ciencia y psicoanálisis. Esto lo voy a plantear una contraargumentación después. El argumento que quisiera complementar con lo que mencionó mi compañero Cádiz es de por qué el sueño, ¿no? ¿Por qué considerar el sueño como un elemento clave en la vida del ser humano? Porque de una u otra manera la psicología se abarca eso, ¿no? ¿Cuáles son aquellos fenómenos que pueden ser estudiados a través de una serie de metodologías de investigación para poder ver la influencia que tiene sobre la vida del ser humano, ¿no? El sueño es un proceso inherente al ser humano, inherente a la persona. Todas las personas sueñan, y no solamente en el proceso fisiológico, sino de, digamos, una desactivación gradual, ¿no? De la actividad consciente, neuronal, biológica, sino que en el mismo proceso del sueño aparece toda una elaboración simbólica propia del sujeto, que obedece a sus propias experiencias. Eso por un lado. Por otro lado, el sueño tiene una influencia en la conducta, en el comportamiento. ¿Por qué? Porque el sueño no es algo que se elabora de la nada. El sueño no aparece de la nada. El sueño obedece a una serie de experiencias, obedece a la historia del sujeto. Entonces, ese contenido que se presenta en el proceso del sueño, al tener una influencia en el comportamiento, en la vida del ser humano, merece ser objeto de estudio y de análisis, ¿no? Y si hablamos de análisis, hay una serie de estrategias metodológicas válidas sobre las cuales se puede abordar el estudio del sueño. Bueno, el primer argumento ya se leyó, no sé si lo puedo repetir, aunque es el de Lacan. Karl Popper, quien en sus intentos se deslinda de la ciencia y no ciencia, señaló como criterio último de demarcación la posibilidad de que una teoría ofrece para poder estar refutada. Y justamente debido a que el psicoanálisis se basa en la interpretación, por ejemplo, de los sueños u otras formaciones inconscientes,
ya que un acto interpretativo no puede ser refutado, el psicoanálisis no podría, según este autor, ser considerado una teoría científica. Ese sería uno. El otro argumento realizado en lo que es la interpretación de los sueños es no hay certeza alguna de que el inconsciente como fundamento del origen de los sueños funcione tal y como se conceptualiza, ¿no? Ni siquiera se tendría certeza de que el inconsciente posee las características que desde el psicoanálisis se conceptualizan, ¿no? Desde el punto de partida que necesariamente se cree la existencia de un inconsciente, no tanto por evidencias empíricas, sino porque en el lenguaje común esa definición ya existe, ¿no? Lo mismo sucede con el proceso de mente, ¿no? La mente, conciencia e inconsciencia son términos que se usan con mucha soltura en el habla común. No necesariamente tienen un conjunto empírico, unas pruebas empíricas que comprueben que esas existen, pero simplemente se consideran que existen porque la mayoría de personas lo usan. Lo mismo pasa con los sueños, ¿no? Se menciona que los sueños deberían ser estudiados porque tienen una influencia en la vida de la persona a diario, ¿no? Y en eso opino lo mismo. Pero lo que yo me pregunto es que si en la realidad el sueño tiene las características que nosotros pensamos que tiene el sueño, o si el sueño es siquiera lo que los psicoanalistas consideran, ¿no? Si es que realmente una abstracción o un cúmulo de significados escondidos, o de repente es otra cosa. Y es recién cuando se interpreta en la realidad, cuando la persona después de encontrarle un sentido, termina siendo influenciada o no por eso. O sea, básicamente, para resumir, el argumento de mi grupo sería que si es que el sueño, el inconsciente, que el sueño, el inconsciente y la mente, y la interpretación de los sueños, no necesariamente es como los teóricos psicoanalistas lo explican, ¿no? Ese sería el otro punto. Con lo que tú mencionaste, de lo que el psicoanálisis no es una teoría científica, discrepo contigo, ya que sí lo es. O sea, el psicoanálisis es una ciencia, ¿por qué? Porque cumple con tres requisitos. Tiene un objeto de estudio, un método y una teoría que lo sustenta. Asimismo, creo que más que nada el deber de un científico no es como que decir, eso no sirve, o sea, simplemente como que no tiene sentido, sino, o sea, por lo contrario, darle un sentido y palabras lógicas y hallar el significado que tiene esto en la vida del sujeto, ¿no? Entonces, gracias al psicoanálisis, es que esto sí se puede. Yo descargo de que el psicoanálisis sea Son dos intervenciones máximas. En su primer argumento tocaron el tema del psicoanálisis como una teoría científica, ¿no? Habría que preguntarse qué es la ciencia y a qué se aboca la ciencia, porque hay muchas ciencias. Entonces, yo creo que sería importante que ustedes especifiquen bajo qué paradigma filosófico definen ciencia, para empezar. Segundo, en el estudio de la persona, de la psicología, hay dos características, ¿no? Hay una característica nomotética y una característica bibliográfica. Y en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Ambas características siempre están fluctuando. Lo nomotético vendría a ser aquello que se puede describir de forma objetiva, que es observable, y el bibliográfico es aquello del cual depende la subjetividad de la persona, porque las conductas, las manifestaciones que hacen el sujeto también giran en torno a las interpretaciones y a las experiencias que vive el sujeto de dicha realidad. Entonces, en el caso del psicoanálisis, toma en consideración lo bibliográfico, aquello que puede diferenciar a un sujeto de otro sujeto. Y con respecto a la interpretación es un método por el cual se intenta alcanzar o analizar el sueño como fenómeno psíquico. Entonces, si ustedes hablan de interpretación, la interpretación es un método de análisis que no solamente es exclusivo del psicoanálisis, sino que también es exclusivo de otras ramas de la psicología, como por ejemplo la psicología
psicología comunitaria, rama de la psicología, y utiliza mucho la intervención cuando hace estudios cualitativos. Entonces, si habla de interpretación y nos unimos al tema del método, yo creo que no habría discusión, porque hacer un método es una manera de aproximarse a conocer una verdad o a conocer una realidad. Como argumento, a mí me gustaría mencionar que en el caso de la psicología comunitaria y en el caso de la psicología, en el caso de las ciencias sociales en generales, sí existen ciertas medidas objetivas que son tomadas en cuenta al momento de realizar predicciones. Estos vendrían a ser datos estadísticos o los mismos datos brindados en la entrevista. Es comprobado y demostrado que la terapia psicoanalítica ha sido muy criticada porque su mejoría en comparación con otros enfoques, en comparación con efectos placebo, es bastante limitada. Y esto lo comparan en 1980 Einstein, cuando en un estudio de psicoterapias, entre ellas estudió de forma independiente la psicoterapia psicoanalista, encontrando que esta tenía muchos problemas para superar el efecto placebo. En segundo lugar, los criterios para que una ciencia ya están enmarcados, que es el uso de un método de estudio adecuado, un objeto de estudio definido, un lenguaje técnico y y esos tres, ahora recuerdo, no sé si eran 3 o 4, pero esos tres principalmente. El psicoanálisis carece, como te digo mi compañera, carece de un objeto de estudio bien definido, ya que la fundamentación del inconsciente y el estudio de forma indirecta, su locación o su definición explícita no existe, no hay. Solamente se explican las vías por las cuales se presenta y una serie de mecanismos que tratan de inferir lo que sucede en este inconsciente sin validar si existe o no este inconsciente. ¿Cómo puedo afirmar que esto es verdad? Pues porque también existen otros modelos que explican la dinámica psíquica del ser humano sin hablar de un inconsciente. Me refiero al modelo cognitivo, por ejemplo, ¿no? o modelos un poco más, o modelos que comparten parte del psicoanálisis, pero que no dicen exactamente lo que dice el psicoanálisis, en el caso del humanismo. Y aquí va el segundo, uno de los términos que habíamos definido, que mi compañero definió, que es el de hermenéutica. Hermenéutica no es ciencia, hermenéutica es una interpretación de los hechos. Es tratar de encontrar un sentido analizando el contexto, analizando la historia, la que está presentando, y de ahí darle una interpretación, pero que no es lo mismo que una descripción. La ciencia, por su parte, es descriptiva, busca generalidades y más aún es predictiva. Mi pregunta sería, ¿el psicoanálisis puede predecir? Yo, en contraargumentación, si el psicoanálisis es ciencia o no, yo te puedo decir que sí es una ciencia. Como te digo, el psicoanálisis solo consiste en ciencia, arte y método, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, el inconsciente es un constructo. No nos referimos a el inconsciente, nos referimos a lo inconsciente, porque el inconsciente lo materializa, ¿te das cuenta? En cambio, lo inconsciente vendría a ser el objeto de estudio al cual tú dices que está definido, ¿verdad? Como constructo, si hablamos de paradigmas, bueno, la física cuántica, causa, ley y efecto, la medicina, la química, la biología, todos utilizan constructos. ¿Por qué la psicología no? Con este término de lo inconsciente, ¿no? Que no puedes llegar a él, no lo puedes tocar, no abres la cabeza y no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque se forma mediante sus dimensiones, que cuáles son, ¿no? El chiste, el acto fallido, el acto verbal, los sueños, el síntoma. Y bueno, nosotros como psicólogos, el sueño como proceso fisiológico, ¿qué es, no? Es una etapa de reposo para que el cuerpo recupere energía, esto y el otro. Y el sueño, ¿qué propósito tiene, no? Si no tuviese ningún propósito, entonces nosotros viviríamos como troncos y estaríamos ahí como troncos y no, ¿entiendes? Pero un sueño sin interpretar es una caja sin abrir, como dice Jung o Freud. En fin, el sueño como proceso psíquico, si usamos el determinismo psicológico, como nosotros, que todos nosotros somos psicológicos, sí, somos psicológicos.
Me refiero al sueño psíquico, no al sueño fisiológico. El sueño psíquico es un proceso psicológico. Y como deterministas psicológicos que somos, si es un proceso psicológico, se le tiene que dar una interpretación de vida. Una interpretación de un analista el cual esté muy capacitado, que esté muy... No cualquiera puede hacer este análisis. Por eso existen otro tipo de terapias que tú mencionas, que no desmerece que sea un poco más, no desmerece que sean menos ni menos efectivas ni menos valoradas, pero existen. Y para este tipo de terapia, este tipo de análisis de sueño, sí se tiene que tener un poco de análisis, una capacidad analítica un poco más alta, más alto, pero como te digo, ¿no? Si el objeto de estudio está definido mediante sus dimensiones y en sus manifestaciones, ¿no? Que es la conducta en sí, lo que se puede ver, y la efectividad de los casos clínicos, más no como inconsciente, ¿verdad? Y bueno, el inconsciente lo entiende como constructo lingüístico, al igual que lo utiliza la medicina, ciencias más objetivas, ¿no? Yo les había hecho una pregunta, no sé si me habrán contestado de manera cuenta, bajo qué paradigma filosófico definen ciencia tal cual ustedes lo presentan. No escuché una definición clara, pero en base a tu respuesta, imagino que te refieres a la ciencia bajo el paradigma positivista, ¿cierto? Sí, se puede ir. Este paradigma positivista fue desarrollado por un grupo ya en el siglo XVII. Sin embargo, en un primer momento yo te dije de que habían muchas formas de ciencia y el paradigma impuesto por Locke no es el único. El paradigma positivista no es el único. En cuestiones de estudios científicos hay estudios que se orientan a la identificación de resultados, de variables y sus resultados, que básicamente es siguiendo el enfoque nomotécnico, pero si nos abocamos al estudio de la persona, como ya lo había planteado antes, la persona no solamente es lo nomotécnico, también hay un carácter diferenciado que justamente lo vuelve particular de un sujeto a otro, que sería el carácter ideográfico. Entonces, obviamente, si hablamos en base a resultados, lo ideográfico no tendría problemas porque no calza en este paradigma, en este paradigma positivista, que sí calza, por ejemplo, la física, calza la química, calza la biología. Pero en el caso del estudio psicológico, o de la psicología en sí, no solamente cuenta lo nomotécnico, sino también lo ideográfico, que ya repito, tendría a interpretarse como toda la que acompaña al comportamiento y que no se puede negar. ¿Por qué? Porque está presente en el día a día. Cuando Freud define el inconsciente, se parte de lo cotidiano, del día a día, de por qué ocurren ciertos eventos que aparentemente no tienen explicación, pero están allí, que forman parte del comportamiento y de la vida del ser humano. Entonces, si nosotros nos abordamos en el estudio de la persona de forma integral, sería adecuado obviar estos elementos también y solamente concentrarnos en lo nomotécnico o buscar alternativas metodológicas para poder desentrañar aquellos otros conocimientos que están presentes pero que no se le ha dado la debida atención, ¿no? Desde el punto de vista freudiano se han hecho esfuerzos a través de la hermenéutica, de la fenomenología, para poder construir un método interpretativo para poder llegar al conocimiento de esos eventos que aparentemente no tienen explicación. Entonces, bajo otra definición de ciencia, como lo mencionó mi compañera Caterina, de objeto de estudio, método y teoría, el psicoanálisis cumple con todos los requisitos. Entonces, podría ser considerado como ciencia, ya que utiliza o trabaja bajo otro paradigma que no necesariamente es el paradigma positivista, y el paradigma positivista no es exclusivo de la ciencia como tal. Discrepo con lo que tú mencionas, que pueden existir diversas conceptualizaciones de lo que es ciencia, pero por lo menos sí se puede abordar el tema de la conducta y del comportamiento humano de una forma científica similar a lo que es la física, similar a lo que es la química. Respondiendo un poco a lo que dice Caleb,
Sí, en la biología, en las ciencias duras se usan constructos, pero estos constructos se usan porque hay una fuente material de la cual uno puede devenir su interpretación. Uno menciona células porque existe una célula y nosotros podemos ver una célula gracias a los mecanismos, a los implementos que usan para ver la célula. Los comportamientos también se ven. Pero los comportamientos sí se ven, es verdad, pero no se ve el inconsciente. O sea, tú puedes ver el acto fallido, pero la interpretación que haces de ese acto fallido, esa interpretación no se basa en algo material. El error que una persona puede realizar mientras está hablando, o el sueño mismo, uno lo puede encontrar, pero ese origen anterior, funcional, eros, tanático, eso no está definido en ningún lado. Por eso la hermenéutica está presente, porque esa no es la única explicación que se puede hacer de los fenómenos psicológicos. Por ejemplo, a Freud se le hace mucho hincapié en sus interpretaciones, en su forma de teorizar la mente, tiene hasta elementos filosóficos, pero no soy el único que se ha encargado de teorizar la mente desde el ámbito de la filosofía. Jean-Paul Sartre también trató de hacer una teorización de la mente no como una mente dividida del entorno, sino una mente que está siempre en conexión con el entorno y que cuando realiza una conducta, siempre es porque hay un objeto al cual hacer una referencia. Y eso no solamente al momento de correr o de hablar o de caminar, sino también de imaginar o hasta soñar. Siempre hay un objeto del exterior que está metido y está puesto como objetivo al momento de realizar una conducta, algo lógico, ¿no? Esta forma de teorizar no está viniendo a decir que existen elementos escondidos o que existe algo que no podemos ver y que solamente entendemos de una forma, ¿no? ¿Es errónea? Yo creo que no, porque explica muy bien la forma de cómo funciona la dinámica psíquica de las personas. ¿Freud es erróneo? Pues depende. Es una forma acertada, de repente en cierto punto, de describir la mente, desde el punto de la hermenéutica, desde un punto, digamos, más artístico, pero no científico, porque es una forma de ver, no de escribir, perdón, es una forma de interpretar, no de describir. Tampoco te puedes realizar predicciones mediante las afirmaciones que él está diciendo, porque no tienes certeza de que esos elementos psíquicos realmente existen. Ahora, mencioné que hay una forma de abordar estos fenómenos psíquicos desde un ámbito de la ciencia más naturalista, por ejemplo, ¿no? Y me baso en eso, en el hiperconductismo y en el conductismo radical, que ve a la conducta material, la conducta que es algo percibible, que es algo que sí se puede ver, tiene un lenguaje técnico, no habla con elementos ambiguos, sino bien conceptualizados, que se está llevando desde lo que es Skinner, ¿no? Por ejemplo, no se habla de inteligencia, sino también de habilidad para la solución de problemas, asociaciones. Se trata de operacionar lo más posible la conducta para así abordar un estudio más científico, para hablar de la persona de forma más científica. Ahora, para finalizar, tú mencionas que la persona tiene un elemento bibliográfico, un elemento subjetivo que vale la pena estudiar. Mi pregunta es ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Porque desde ya 1910, 1912, El inconsciente está acá. El inconsciente. Jasper, que fue un psiquiatra y también filósofo, mencionaba que en la práctica no parece importar mucho analizar el contenido de las alucinaciones y de los sueños, sino la forma. Es decir, no es necesario prestarle tanta atención al esquizofrénico y el significado el contenido de las alucinaciones que tiene, sino más bien las características de esta alucinación. Es auditiva, es perceptiva, el estímulo está presente o no está presente, y desde ahí se pueden hacer aún más generalizaciones, ¿no? Y las generalizaciones no es algo que se realiza porque sí, sino porque nos permite hacer una práctica científica y mejorar técnicas y mecanismos para la salud mental. Ya, tú lo mencionaste sobre que no era como que relevante la subjetividad. Yo creo que sí es importante porque esta está en función de la diferenciación personal, es decir, es un atributo diferencial, ya que cuanto mayor sean tus propios recursos personales, vas a tener una visión más clara del problema, más acertada. Tuve la oportunidad de conversar con el doctor Roberto Bueno, un investigador muy importante de acá de la investigación de la San Martín,
conductista, y en esa conversación él mencionaba las graves limitaciones del conductismo. ¿Cuál es la principal? ¿No? Que las experimentaciones en laboratorio con animales no son replicables, ¿no? o su réplica no es totalmente válida en un contexto real. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en un laboratorio, trabaja en función a unas variables que selecciona el investigador, partiendo de una subjetividad, porque la actividad del ser humano no es objetiva 100%, ¿no? Hay una interpretación, siempre hay un juicio, incluso en el investigador más positivista que puede existir en el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, esas variables que elige para poder representar un experimento conductual, ¿no? Son variables restringidas que en un contexto real no se fundamentan porque hay otras variables que también juegan dentro de la actitud de la persona. Hablando, por ejemplo, de la motivación. La motivación es una variable que últimamente algunas ramas, algunas corrientes del conductismo están tomándola en consideración justamente porque es una variable importante que influencia en la conducta, o que tiene una influencia en la conducta. Roberto Bueno hablaba de las contingencias, ¿no? Y él hace todo un desarrollo acerca de una redefinición acerca de la conducta, estímulo-respuesta, el planteamiento original de Skinner, ¿no? Sin embargo, no se puede negar otras variables subjetivas que intervienen en la conducta. Mencionaba el tema de la motivación, pueden haber otras más todavía, ¿no? Otro punto importante, tú mencionas acerca de la conducta y el comportamiento como algo observable y descriptivo, algo que se puede describir. Pero yo me pregunto, ¿la conducta aparece porque sí? ¿Aparece en un vacío? ¿O la conducta aparece en un contexto, está influenciado por la historia de la persona y por otro tipo de variables subjetivas que determinan la conducta también, que influyen en la conducta? Entonces no se puede hablar, creemos nosotros, de la conducta como algo per se, la conducta en sí. ¿Por qué? Porque estaríamos subiendo otras variables que son propias del sujeto, propias del ser humano, que intervienen en la conducta, ¿no? Entonces ahí tendría mi primera crítica, ¿no? Hablar de la conducta per se, como tal, ¿no? Dejando de lado otras variables que influyen en el proceso de conducta. Hablabas del contenido y la forma también, ¿no? La forma como una oportunidad de poder describir características, describir conceptos, definiciones operacionales. Entonces, y mencionabas que el contenido no es tan relevante. Yo he tenido la oportunidad de revisar documentales sobre la esquizofrenia y los mismos pacientes entrevistados en los documentales mencionaban de que, digamos que la intervención psicológica orientada solamente a lo no motético no era suficiente para lograr una mejoría o una, vamos a llamarlo, recuperación en su actual del día a día. Y mencionaban la experiencia con tratamiento psicoanalítico, ya que en el caso de los esquizofrénicos, en el caso sobre todo de paranoide, por la aparición de delirios, es un contenido que está presente, que forma parte de la vida de la persona que tiene esquizofrenia. Y algo se tiene que hacer con eso. Lamentablemente, la postura nomotética, incluso la farmacológica, no ayudan a comprender al sujeto por qué está pasando eso. Y no es que el paciente esquizofrénico no tome conciencia de él, sabe lo que le está pasando, le incomoda, le fastidia, lo perturba. Entonces, bajo una postura psicoanalista que toma importancia no solamente a lo nomotético, porque es real, sino también al contenido, lo ideográfico, se puede llegar a una mejor comprensión o una comprensión más profunda en el caso del fenómeno de la esquizofrenia y reorientar dichos delirios de acuerdo a cómo lo manifiesta cada persona, porque la esquizofrenia se manifiesta diferente en cada uno, y eso es algo muy, creo que estaría a favor del enfoque ideográfico. ¿Por qué? Porque si hablamos de la psicopatología, no hay ninguna psicopatología que tenga la misma descripción que un manual. La psicopatología en la casuística se manifiesta de manera diferenciada, de un paciente a otro. Entonces, el carácter ideográfico está presente en el sujeto y el psicoanálisis toma importancia y toma. Entonces,
porque tocar el tema ideográfico del contenido, ¿no?, estaría dejado de ser ciencia. Tengo una respuesta a eso, una respuesta que va a tener una pregunta. Nosotros podemos actuar sin algún objetivo. O sea, nosotros podemos pensar sin pensar en nada. ¿Podrías especificar eso? Es que la forma más explícita. Claro, suena extraño porque realmente no podemos hacerlo. No puedo imaginarme algo sin estar imaginándome algo. O sea, no puedo dejar de actuar sin antes tener un objetivo al cual deseo actuar, ¿no? Siempre tengo un punto de referencia. Esa es la forma en la que aborda el conductismo la conducta. No evalúa la conducta como elemento aislado. Hay una forma de conceptualizarla por medio de reforzamientos, por medio de estímulos. Hay una forma de explicitarla para llevarla de forma más fácil a la teoría. Pero no la estudia como algo aislado. La estudia como un fenómeno propio del contexto. Un castigo es, en teoría, no sabemos lo que es un castigo. Un elemento que hace que la conducta se repita, que haya una probabilidad de que la conducta se repita. Pero el castigo es diferente para cada persona, de acuerdo a la historia de aprendizaje de esta, de acuerdo al contexto en el cual esta se desarrolla. Es decir, si bien la ciencia busca generalizaciones, estas generalizaciones no están alejadas del contexto, no se van de forma radical a la idealización excesiva, siempre tienen una base material, algo que no tiene ciertas partes de la hermenéutica, como te digo, el psicoanálisis realiza interpretaciones de algo que al fin y al cabo no queda claro si existe o no. Y al no quedar claro si existe o no, por más que hayan pruebas de que de alguna u otra forma existen personas que se sienten bien por estos procesos, no termina de comprobar si es que las teorías, los postulados de esta teoría, y yendo al tema de la interpretación de los sueños en el caso del psicoanálisis, realmente existe o realmente se basa en que existe. ¿Por qué? Porque así como pueden haber esquizofrénicos que podrían decir que el psicoanálisis les es muy rico para ellos, existen otros esquizofrénicos hechos por terapias alternativas también, no tan aceptadas por el ámbito científico, que también se sienten muy cómodos. Me refiero a las terapias realizadas por el psiquiatra Alain, en el cual él no veía al esquizofrénico como un loco, una persona con un problema en el cerebro, sino como una persona con un problema existencial, filosófico, podríamos decir, que al no poder lidiar con la realidad, él termina huyendo de la realidad en un lugar en el cual no lo puede alcanzar, que es su propia mente, ¿no? ¿Es una forma de ver las cosas? Sí. ¿Es criticable? Puede ser. ¿Hay mejoría? Hay mejoría. Ahora, ¿tiene la razón? ¿Quién sabe? ¿Cómo podemos comprobarlo? La ciencia va a lo verídico, a lo que se puede comprobar, no necesariamente a lo que tiene, va a lo verídico, a lo que existe. Busca tratar de predecir, busca tratar de lograr un cambio significativo en su contexto, pero también busca hallar qué es y qué no es lo que está afectándole a la persona en la realidad, en la materialidad. Nosotros podemos hablar de inconsciente, pero si solamente lo estudiamos de forma indirecta, por sus expresiones conductuales, muy posiblemente lo que existen son solamente esas expresiones conductuales y no esa estructura psíquica que al final está bien fundamentada. Bueno, una crítica que se le hace básica al conductismo es de por qué cuando en un partido de fútbol un equipo gana y el otro pierde, por qué si la conducta, el evento es el mismo, por qué hay distintas respuestas en las personas, ¿no? Porque unas personas están felices y otras contentas, tristes, ¿no? O sea, si la conducta es la misma, si la conducta es ley general de la conducta, estímulo-respuesta, ¿por qué existen distintas de estas? Ya, el conductismo responde. Lo que el conductismo radical no responde, su conductismo metodológico, que viene a ser el canto, lo nuevo, que viene a integrar más lo que es motivación, ya se empiezan a olvidar un poco de estímulo-respuesta, de lo nomotético, ya empiezan a dejar de lado. Una pequeña aclaración, canto es antes que sí. Ya de antes, ¿verdad? Sí, pero igual, los postulados de Cantor se empiezan a desarrollar después de Skinner. En fin,
se empiezan a alejar de eso. ¿Por qué? Porque el conductismo ya no valía, el conductismo radical ya no tenía ni pies ni cabeza, no presentaba más por la crítica que le hace el cognitivismo en base a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es de que lo que no es el estímulo, lo que producía la respuesta en cada persona, sino la percepción y la historia previa que había tenido cada persona en base a ella. Por eso es que uno estaba feliz y otras triste. Quiero señalar una cosita. ¿Y esa nueva rama cómo se llama? ¿Cómo se llama esa rama que me está mencionando que se conceptualiza? Conductivismo. ¿Cómo? Conductivismo. No, se llama interconductismo, que es diferente al conductismo radical, pero que sigue teniendo los mismos. Bueno, en un congreso de psicología clínica en la vida real, en la cual estuvo mi compañera Angélica Vega también, me hicieron eso, ¿no? Que fue el cognitivismo el que hizo esa crítica. El que hizo la crítica sí, pero la nueva teoría que surge del marco teórico conductual, que sigue hablando de procesos internos de la persona, pero que ya no son tratados como sustancias o sustancias mentales o energías psíquicas que estén ahí, sino procesos que también pueden ser estudiados en la realidad. Ese es el interconductismo. Claro, Y empieza con el conductismo, pero me refiero a la crítica, más que todo. Claro, la crítica. Claro, me refiero a la crítica que hace el cognitivismo. En fin, esto a lo que me voy, alejando con el tema del cognitivismo, del conductismo y del psicoanálisis no existe, es en la interpretación de los sueños, ¿no? O sea, se basa en el enfoque ideográfico, no el nomotético. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una experiencia única. Nadie ha vivido exactamente igual a lo que otra persona ha vivido. Dos personas pueden haber tenido padres separados, pero ninguna ha tenido las mismas vivencias de cómo se separaron los padres, o lo que vivieron esto y lo otro, bla, 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 bla. O sea, cada persona es tan única, que con generalizar la conducta, generar leyes de conducta, se escapa de la ciencia. Lo que el psicoanálisis, a lo que me refiero con el psicoanálisis, que es ciencia, tiene la teoría. La técnica no tiene el objeto, pero la manifestación del objeto está. Hay algo que me gustaría señalar. El psicoanálisis también busca hacer generalizaciones, e incluso existen tres tipos ya conceptualizados de sueños. Me gustaría que mi compañera lo lea. ¿Los tipos? El método proyectivo casual, que es que referente a Freud, indica casos de obligado a retrotraerse a lo primitivo y a lo elemental, haciendo recuperar al soñante en la medida adecuada. El psicoterapeuta llama la atención al soñante sobre sus ilusiones, visiones y exageraciones, así como su perseverancia en el infantilismo. El otro método perspectivo finalista, destacándose en las tendencias susceptibles al desarrollo del soñante, complementando su actitud consciente. El método hermenéutico, ampliando la actitud del consciente por la referencia retroactiva y del yo a los valores depositados en las imágenes arcaicas o típicas, con finalidad de reconciliar lo arcaico con la imagen consciente del mundo. O sea, Nosotros estamos hablando de la postura de interpretación de Freud, ¿no? Sí. No, de esas tres tipos de interpretaciones, las tres las hace Freud, solamente que algunos en mayor o menor medida. Y eso lo puede ver hasta en diversos libros que hizo Freud, Malestar de la cultura y diversos. Pero regresando al tema, el psicoanálisis también busca ya sus generalizaciones. Tiene un desarrollo sexual bien marcado, y es en el conflicto edípico que podría tener la mujer o el hombre, donde haya muchas subgeneralizaciones, no solamente el análisis de la persona, sino también de análisis culturales que realiza. Y en eso sí no tienen todo el poder de realizar lo que desee. Pero ahorita estamos hablando de la interpretación de los sueños. Y desde mi posición crítica estoy demostrando, o tratando de demostrar para los que están escuchando, que existen muchas formas de abordar el análisis de los sueños, y que todas parecen ser igual de fructíferas, buscan acercarse a la verdad a su modo. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad y cuál es certera? Si la interpretación de los sueños se basa en una estructura psíquica conceptualizada por el psicoanálisis, ¿cómo podemos saber que efectivamente esa estructura psíquica existe, como lo dice el psicoanálisis, y no como otras ramas? Si es que no lo puede decir, bueno, es una forma de interpretar la realidad,
pero es imposible describirla tal como es o acercarse lo más posible a cómo es ella realmente, porque no hay ninguna diferencia, nada que la desligue, ni permite críticas hacia ella, porque no hay forma de criticar desde la postura que ustedes mencionan la existencia de algo subjetivo, porque es extremadamente subjetivo. Entonces, si es algo imposible de criticar, cualquier abordaje podría ser permitido. Y desde ese ámbito no se podría hacer avance no solamente científico, sino avance en la salud en general. Quiero agregar algo. Aparte, la interpretación es subjetivo. El problema aquí es que también la interpretación de la misma persona puede variar. Por ejemplo, vámonos a pueblos aislados andinos, y acá mismo en Lima podemos decir que una persona puede soñar, no sé, X cosas y le da una interpretación casi mágica. ¿Cómo podemos decir que es real esa interpretación? ¿Cómo podemos decir que lo que esa persona, esa interpretación mágica que le da es real? Entonces no podemos señalar que la interpretación puede ser algo verídico. En cambio, el conductual sí se puede ver, es empírico, podemos verlo, notarlo. El Talet acaba de decir cómo dos personas que han vivido la separación de sus padres pueden tener diferentes emociones por las vivencias, y esas vivencias han sido empíricas, se han visto. La forma de la separación ha sido una conducta, ¿verdad? Un estímulo. La respuesta es lo que él indica. Has mencionado una serie de conceptos que son muy difíciles de definir, como el concepto de veracidad, verdad y existencia. Si ustedes tienen algún tipo de argumento filosófico para definir la postura que ustedes definen sobre existencia y verdad, yo creo que sería interesante escucharlo. Eso por un lado. Por otro lado, mencionabas el caso, María Jesús, de qué pasaría cuando una persona sueña en otro contexto. Imaginemos en el caso de la sierra, ¿verdad? Es cierto, los sueños van a variar de acuerdo a los contextos, ¿no? La persona que se cría en Lima ciudad, es muy distinta a la persona que se cría, por ejemplo, en Ucayali, que se cría en Trujillo o que se cría en Estocolmo. No se busca generalizar patrones de sueño. O sea, como que si hubiera un esquema, ¿no? Altamente verificable, nomotético de los sueños, ¿no? En lo que se basa el psicoanálisis son en la parte de los símbolos, lo que puede significar dichos símbolos para la persona. Ahora, si vamos al tema de la interpretación, insisto, es una forma de estudio, es una metodología de investigación, que creo que ahorita no está en cuestión, ¿no? O sea, el psicoanálisis parte de la interpretación para poder realizar una aproximación acerca de los contenidos del sueño. Lo que sí planteamos como una generalidad, y eso se describió en el principio de nuestra intervención, es de que los sueños tienen una influencia significativa en la conducta. Sea el caso que tú pusiste, sea una persona de Lima o sea una persona de China, el sueño tiene un contenido que afecte la conducta de la persona. Eso sí es generalizable, puede ser generalizable. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Lo que afecta a la persona es el contenido que está en el sueño o la interpretación que la persona hace del sueño? ¿Cómo sabemos que el sueño realmente tiene un significado escondido? Cuando en la práctica psicoanalítica, determinadamente, o sea, precisamente en la parte clínica de intervención, cuando uno hace una interpretación, no lo hace de la nada. Hay un contexto en el cual se realiza la interpretación. Entonces, el contexto es el contexto de la consulta, es lo que trae el paciente a la consulta, sus historias, sus experiencias, sus interpretaciones, etc., ¿no? Entonces, dentro de todo ese contenido se encuentra el contenido de los sueños. A lo que voy es de que cuando uno hace una interpretación desde el punto de vista psicoanalítico, no lo hace del aire, no lo hace de la nada, uno va por la calle diciendo, soñaste el lápiz, fálico, soñaste un cactus, vainilla, flor, homosexual. No, no es así. No es así, ¿no? Permítame de repente hacer un poco de sátira referente a esta crítica del psicoanálisis, que se le suele hacer el psicoanálisis, pero que el trabajo metodológico del psicoanálisis está circunscrito a un contexto particular, ¿no? Que trata de validar la seriedad del trabajo, la metodología que se emplea y obviamente la teoría sobre la cual está sustentada dicha metodología, ¿no? Entonces, obviamente, en el aspecto conductual,
tal cual tú me lo preguntaste, Raúl, las interpretaciones que hace el sujeto devienen de símbolos, devienen de contenidos, ¿no? El sujeto no puede interpretar de la nada. Entonces, obviamente están íntimamente relacionados, no es que se pueda separar interpretación y símbolos aparte. Esos son fenómenos que van de la mano. Una interpretación parte justamente de un símbolo, de una idea, de una percepción. Está claro que la persona, en el proceso de la libre asociación de ideas y de la interpretación de los sueños, la persona encargada de encontrarle un significado al sueño no es el terapeuta, sino el atendido. El atendido es el que encuentra los significados en el sueño mediante unas preguntas puntuales del terapeuta. Pero es el propio paciente el que las encuentra los significados. Pero mi pregunta todavía no ha sido respondida. Es si es que, ¿cómo podemos saber que existe un significado en el sueño y no es más bien la interpretación del paciente el que le crea un significado? Obviamente, la interpretación parte de la subjetividad del paciente. Es cierto, una persona cuenta su sueño y hay una serie de procesos, preguntas, métodos que realiza el analista para poder interpretar el sueño. Ahora, si fuera algo tan sencillo de hacer, sería algo práctico, cotidiano, interpretar sueños. Hay interpretaciones mágicas, fantasiosas de los sueños, como el caso voy a citar el caso de Moisés, ¿ya? Porque es uno de los más conocidos, cuando comienza a interpretar los sueños del faraón. Sin embargo, la interpretación de la cual se habla aquí es una interpretación que está ceñida a un contexto y a una problemática particular, que es la que trae el paciente. Entonces, ahí yo creo que sería importante delimitar, ¿no? El contexto es importante para poder hacer el trabajo psicoanalítico, en este caso de interpretación. No se puede realizar de la nada. Hay un punto importante que tú mencionaste, que dices que hay otras corrientes que pueden estudiar y tener otro tipo de aproximación. Todavía no se respondía la pregunta. Digo, ¿cómo sabemos que existe un contenido escondido en los sueños y que ese contenido se le encontraba en la asociación de ideas por el paciente, y no que el paciente recién le está encontrando un contenido cuando recién está creando un contenido, un significado cuando está asociando Cuando tú ideas? te refieres a un contenido, ¿te refieres a algo prefijado? Algo que debe estar establecido. Cuando se habla de sueños, se habla de sueño manifiesto y sueño latente, ¿no? Contenido manifiesto y contenido latente. El contenido latente es el evidente. No, manifiesto. Perdón, el manifiesto es el evidente. Ya, ¿cómo podemos saber que el contenido latente que se logra vislumbrar después de la interpretación de los sueños ya existía en el sueño y no se ha formado después cuando la persona estaba asociando? Yo creo que voy a volver nuevamente al tema de lo nomotético y lo biográfico, ¿no? Porque parte de ahí. El contenido manifiesto es la verbalización del sueño, ¿no? Lo que el paciente recuerda y cuenta. El contenido latente es lo que se viene descubriendo después. Ahora, obviamente está filtrado, pasa por un proceso de interpretación que la misma persona va encontrando en ese proceso. Insisto, la interpretación se da dentro de un contexto y una problemática. Claro, ya sé lo que es, pero ¿cómo sabemos que ese significado que se está encontrando existía antes? Porque para el mismo sujeto adquiere un sentido. Claro, ¿por qué? Porque también puede decir que no está creando. ¿Cómo sabes que ya existió si no lo has visto? Yo estudié con una persona, yo soñé con una persona que se le caen los dientes. ¿Ya? Dentro de la psicología psicoanalítica, cuando una persona le extrae cosas, suele significar o muerte o castración. ¿Ya? O sea, ser una persona muy, de una u otra forma, siente la presión del mundo autoridad. Y después la persona encuentra que no se siente muy deseada en su trabajo se encuentra muy presionada. Y en el análisis terapéutico termina encontrando una relación, con ayuda del terapeuta, de estos dientes y su actual situación. Mi pregunta es, ¿cómo tenemos certeza de que este significado ya existía antes, ya estaba presente antes en el sueño, y no más bien recién ha sido creado por esta persona en consulta? Y yo te pregunto, ¿eso tendría alguna diferencia significativa? Claro, O sea, ¿en qué claro. sentido? Que si nosotros queremos conseguir la existencia de un inconsciente y la efectividad de una técnica, significa que hay supuestos teóricos
duros, con referencia real que lo sostiene. Porque si no, podríamos usar cualquier otra terapia, digamos, con alguna lógica entre sí, pero con términos inventados, y de repente sí también vamos a encontrar alguna efectividad. Raúl, una cosita. No te vayas a olvidar cómo es la organización del debate. Son dos contraargumentos y dos contraargumentos. Entonces, que se mantenga el orden, por favor. ¿Sí? Gracias. Ya que tú mencionas de que hay preguntas que no están contestando, que creo que estoy tratando de explicar, han habido muchas preguntas que no me han respondido. Entonces yo creo de que si queremos hacerlo parejo, ¿no? Los invitaría a que ustedes traten de dar unas definiciones o aproximaciones a las cuales nosotros hemos consultado, ¿no? Acerca de verdad, acerca de existencia, acerca de ciencia. Entonces sería importante para poder dejar más en claro la posición que ustedes están defendiendo, ¿no? Porque si hablamos de existencia, hay muchas formas de definir la existencia, no solamente lo que está ahí, material, ¿no? Entonces, incluso la definición de existencia parte de una perspectiva filosófica, ni siquiera es un... Entonces yo creo que sería importante dar algunas precisiones acerca de esos conceptos que ustedes emplean y van a estar empleando a lo largo de su argumentación. Los significados acerca de los símbolos que el paciente encuentra durante una terapia psicoanalítica es propio del paciente. O sea, si hay algo en el cual el psicoanálisis hace mucho hincapié justamente en el aspecto individual de la persona. Hay ciertas características dentro del marco teórico psicoanalítico que pueden ser generalizables, pero no deja de lado la parte ideográfica, la parte individual. En el tema de la construcción de significados, el significado está orientado al sentido que le encuentra el sujeto acerca de dicho contenido y que está relacionado con su experiencia de vida y con la problemática que él plantea. Entonces, no es tanto el hecho de que invente un significado porque sí. El psicoanálisis defiende que para el sujeto la realidad, las experiencias y los contenidos simbólicos tienen un significado que es significativo, valga la redundancia, que es importante para la vida del sujeto y que obviamente eso tiene una manifestación observable que es la conducta, ¿no? Desde la postura de Sigmund Freud en ningún momento desmereció o en ningún momento desacreditó la conducta de la parte consciente. Al contrario, el concepto que plantea del inconsciente deviene justamente de las partes observables. Los lapsus, los actos fallidos, los síntomas, los sueños, son manifestaciones verbales, conductuales, que realizan la persona diario. Entonces, Freud, cuando define lo inconsciente, no parte de algo fantástico, parte de la realidad. Parte de la realidad. Entonces, finalmente, para terminar mi intervención, me gustaría plantear una diferencia de tres conceptos: lo inconsciente, pensamiento y conducta. A nivel de pensamiento, es conocido de que la postura cognitiva lo aborda de manera muy amplia, ¿no? Piaget quizás es de los más reconocidos en este aspecto, ¿no? En el aspecto conductual tenemos grandes investigadores, empezando por Watson, quien funda la corriente conductual. Están los estudios que realiza Pavlov en Rusia, que él ni siquiera sabía lo que estaba estudiando porque él era gastroenterólogo, fisiólogo, y estaba estudiando los procesos gastrointestinales, ¿no? Skinner, que ya es un trabajo más elaborado, que parte de los principios de Watson y también de los principios que descubre Pavlov. Pero en el tema del inconsciente, definido por Freud, es el conocimiento que no se conoce. Es un conocimiento, es una forma de conocer, que forma parte del día a día de la persona. Y como les vuelvo a repetir, Freud inicia sus reflexiones acerca de lo inconsciente a partir de la vida diaria, de lo real, de lo observable. Y se percata de que hay ciertos, digamos, contenidos que aparentemente no tienen una explicación, pero que forman parte de eso.
¿no? Entonces, si hablamos de la conducta, hablamos del pensamiento, lo inconsciente, estarían integrados ambos y forman parte del día a día de la persona. Entonces, el objeto de estudio del psicoanálisis es justamente este conocimiento que no se conoce. No es el pensamiento, ¿no? Entonces, yo no creo que haya otra corriente, ¿no?, psicológica que aborde el aspecto del inconsciente, ¿no? El psicoanálisis es el único. Sí, para terminar, el inconsciente, según Lacan, es un saber que no se sabe, que no se quiere saber, pero sí que se sabe. Conclusión. A modo de conclusión, recordar que el psicoanálisis sí es una ciencia, ¿no? Porque, por lo ya mencionado, los tres requisitos, que tiene objeto de estudio, método y teoría. Y luego también recalcar que la subjetividad sí es importante, ya que, como también se mencionó antes, es un atributo diferencial que permite al sujeto dar con el problema de manera más acertada, ¿no? Y nada. Conclusiones. Bueno, el psicoanálisis no es ciencia porque carece de un objeto de estudio bien definido, ya que todavía no ha quedado explicitado si es que el inconsciente existe o no. ¿Puedo hacer una observación por más? Final. Corta y breve. Una cosa. Que nosotros sí consideramos que la subjetividad es importante, pero que puede ser abordado mediante métodos más exactos. La discusión se orientó, terminó orientándose por si el psicoanálisis es ciencia o no, cuando el propósito era hablar de la interpretación de los sueños. Ahora, obviamente no quedó claramente definido sobre qué cosa o qué aspectos de la interpretación de los sueños íbamos a hablar, no simplemente es eso, ¿no? Entonces, si hablamos de la interpretación de los sueños como tal, tiene una aplicación real, clínica, con efectos comprobables en la casuística. Ahora, si hablamos de lo que es ciencia y no es ciencia, ¿no?, durante todo el debate yo le pedí definiciones, le pedí explicaciones, no solamente con el tema de la ciencia, sino con el tema de la verdad, de la existencia, y sin embargo quedaron en el tintero. En respuesta quiero decir que yo traté de responder en lo posible, pero es que era mucho y me estaba anotando yo anoté unas cuantas cosas y estaba hablando mucho, por eso respondí lo que era ciencia desde mi perspectiva, pero no respondí lo que era realidad ni existencia. Eso es lo que se me quedó, perdón, verdad ni existencia, que eso es lo que